Y el domingo pasado yo inicié un mensaje aquí que le titulamos Protocolo Divino. ¿Se acuerdan ustedes? Traje aquí hasta esas cosas que utilizamos para este protocolo de la pandemia, para ver de qué manera también Dios dejó un protocolo para nosotros, plasmado en la palabra de Dios, para que podamos crecer saludablemente, que podamos crecer como Él lo planeó desde la eternidad. Y vimos cómo este protocolo nos protege de alguna manera en lo físico, pero que el protocolo que Dios dejó en su palabra nos protege en todo nuestro ser, en todo, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, nos protege. Y hoy vamos a mirar la segunda parte de ese mensaje, ¿verdad? Protocolo divino, segunda parte, ¿verdad? En este día. Y el domingo, mientras terminaba la predicación y ya íbamos camino a casa, estaba pensando, creo el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu esta realidad, que el caos que el mundo vive en este tiempo, la decadencia espiritual que la iglesia en los últimos años cayó, la serie de herejías que se predicaban y se siguen predicando en muchos púlpitos, tiene una sola explicación, y es que nos hemos alejado de la Biblia. Hermano, la Biblia es el libro de Dios. En una ocasión una niña le preguntó a la mamá y le dijo: mami, ¿de quién es la Biblia? La mamá le dijo: mija, la Biblia es de Dios. Le dijo: pues entonces habrá que regresársela, porque esta casa nadie la está utilizando. Porque, hermanos, la Biblia es el libro de Dios, es el libro que nos instruye. Y en la Biblia están plasmadas las leyes y principios de vida que Dios dejó para que el hombre viviera bien, para que la humanidad viviera bien. Es interesante que Dios, desde la eternidad, desde antes de crear a la humanidad, Dios dejó un protocolo, que es como le estamos llamando, las leyes y principios, las normas que van a regir la moral, la ética, la conducta de los seres humanos. Y el caos que el mundo vive, la violencia que el mundo vive, el desorden que el mundo vive y las herejías que se predican en muchos púlpitos, tiene una sola explicación: nos hemos alejado de la palabra de Dios, nos hemos alejado del Dios de la Biblia, nos hemos alejado de su amor, nos hemos alejado de su bondad, nos hemos alejado de todo lo hermoso que Dios ha planeado para usted y para mí, para que vivamos bien, para que crezcamos saludables. Porque Dios no nos dejó la Biblia únicamente para tenerla como un amuleto de buena suerte. ¿Sabe usted que hay hogares, incluso cristianos? Me tocó visitar hace unos años un hogar y me di cuenta que en todos los cuartos había una Biblia abierta, ¿verdad? Así, en todos los cuartos había un lugar, la Biblia abierta en el Salmo 91. Y yo pregunté, dije: ¿por qué tiene que estar la Biblia abierta en el Salmo 91 en todos los cuartos de la casa? Y el jefe de la casa me dijo: para que ningún mal espíritu vaya a venir, ¿verdad? Porque ahí en el Salmo 91 están todas las promesas de Dios de protección. Entonces, hermanos, eso ya viene siendo como un amuleto, ¿verdad? Como idolatría también. El diablo es tan asesino, tan mentiroso, que nos puede idolatrar hasta con la Biblia. Te puede idolatrar hasta con la oración, te puede idolatrar hasta con la iglesia, te puede idolatrar, porque la cosa es que es bien importante hacer las cosas, pero más importante es por qué las hacemos. Eso es bien importante en la vida cristiana. Entonces Dios nos dejó la Biblia no para tenerla allí como un adorno en la casa, como un amuleto de buena suerte, sino que nos dejó la Biblia para enseñarnos las verdades eternas, los principios, los valores de vida que van a regir nuestra moral, la moral de la iglesia. Y
El propósito principal de Dios al dejarnos la Biblia, al dejarnos sus mandamientos, al dejarnos el protocolo divino, como le estamos llamando, es prepararnos para la eternidad. Prepararnos para el momento crucial que Él tiene planeado para todos aquellos que le amamos y le servimos. Y hay un pasaje en la Biblia, en el Evangelio de Mateo, capítulo 22. Quiero invitarle que vaya conmigo ahí a Mateo, capítulo 22, y del versículo 2 al 14 vamos a estar leyendo. Permítame leérselo en este día de la traducción, la Nueva Traducción Viviente. Este es uno de los pasajes que cuando lo leo siempre me estremece, porque aquí en este pasaje miro con claridad el propósito principal de Dios de dejarnos la Biblia, de dejarnos las leyes, los principios, para que usted y yo podamos entender lo que es la vida cristiana. Dice Mateo 22, capítulo 2 en adelante, Nueva Traducción Viviente. El reino de los cielos puede también ilustrarse mediante la historia de un rey que preparó una gran fiesta de bodas para su hijo. Cuando el banquete estuvo listo, el rey envió a sus sirvientes para llamar a los invitados, pero todos se negaron a asistir. Entonces envió a otros sirvientes a decirles: la fiesta está preparada, se han matado los toros y las reses engordadas y todo está listo, vengan al banquete. Pero las personas a quienes había invitado no hicieron caso y siguieron su camino. Uno se fue a su granja y el otro a su negocio. Y otros agarraron a los mensajeros, los insultaron y los mataron. El rey se puso furioso y envió a su ejército para destruir a los asesinos y quemar aquella ciudad. Y dijo a los sirvientes: la fiesta de bodas está lista, y las personas a las que invité no son dignas de semejante honor. Ahora salgan a las esquinas de las calles e inviten a todos los que vean. Entonces los sirvientes llevaron a todos los que pudieron encontrar, tanto buenos como malos, y la sala del banquete se llenó de invitados. Cuando el rey entró para recibir a los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para una boda. Amigo, le preguntó: ¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? Pero el hombre no tuvo respuesta. Entonces el rey dijo a sus asistentes: átenlo de pies y manos y arrójenlo a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son los llamados, pero poco los escogidos. Palabra de Dios. La hermenéutica es la ciencia que nos ayuda a interpretar rectamente el texto sagrado, el texto bíblico. Y de acuerdo a los análisis de la hermenéutica, el padre en mención aquí, que estaba preparando una fiesta de boda para su hijo, es Dios el Padre. Y el hijo al que le estaban preparando la fiesta es Jesucristo. Y los primeros invitados, de acuerdo a la hermenéutica, es el pueblo de Israel. Los segundos invitados es el pueblo gentil. Y Israel, como ya lo conocemos, todos los que leemos la Biblia y conocemos la historia, Israel es el pueblo del pacto, el pueblo de Dios, el pueblo de la promesa. La promesa que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿verdad? Los patriarcas. Israel es el pueblo de la promesa. Pero este pueblo, Israel, no recibió al Mesías. Hablamos de eso el domingo pasado. Lo rechazaron, lo condenaron a muerte, lo crucificaron en una cruz. Y en una ocasión Jesús
lo narra Mateo, el apóstol, que Jesús va entrando a Jerusalén, la ciudad de Dios, la ciudad del gran rey. Y Jesús ve a Jerusalén en un letargo espiritual. Ve cómo la ciudad se mueve, pero se mueve lejos del propósito eterno de Dios. El Mesías que ellos estaban esperando está entre ellos, pero no lo reconocen. Y Jesús se para enfrente de la ciudad, y la Biblia dice literalmente que Jesús lloró enfrente de Jerusalén y hizo una exclamación ante la ciudad, y él dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas, pero no quisiste. Y luego dice: he aquí vuestra casa será dejada desierta. Hermanos, Jesús llora enfrente de la ciudad a la cual él había sido enviado. Porque déjeme le digo esto: de los 8 pactos que Dios ha hecho con el hombre, ni uno solo ha hecho con el pueblo gentil. Todos los pactos de Dios han sido hechos con Israel. Israel es el pueblo del pacto. ¿Se recuerdan? Se deben de recordar ustedes cuando una mujer le salió a Jesús allí en la región de Tiro de Sidón. Le salió esta mujer pidiéndole: Señor, ten misericordia de mí, porque mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Jesús ignoró a esta mujer, pero entre otras cosas Jesús le dijo a sus discípulos cuando ellos le pidieron: Señor, mira, la mujer está dando gritos detrás de ti, despídela por lo menos para que ya no lo siga molestando. Jesús dijo: yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ustedes conocen la historia bíblica que Jesús le dijo a la mujer, cuando la mujer insistía pidiendo el milagro. Jesús le dijo: mujer, no está bien quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perrillos. Porque Jesús había sido enviado a la casa de Israel. De hecho, cuando Jesús mandó a sus discípulos a predicar, le dijo: no vayan por lugares de gentiles, vayan a la casa, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero Israel lo rechaza. Yo estaba mirando la semana pasada un ministerio de evangelismo que logró entrar a Jerusalén a predicar la palabra del Señor. Y los rabinos, los maestros de la ley, los que andan la mitra esa en la cabeza, con sus mantos, con sus túnicas y con todo el ornamento sagrado que supuestamente ellos usan para adorar a Dios, los atacaron y los estaban golpeando, los estaban torturando, sacando, porque ellos no quieren recibir el mensaje puro de la palabra del Señor. Entonces Israel rechazó al Mesías, y es por ese rechazo de Israel que la gracia nos llegó a nosotros, los gentiles. Hermanos amados, nosotros los gentiles estamos fuera de este pacto, pero por la dureza de Israel nos llegó a nosotros. Por eso se llama gracia. Usted se va a dar cuenta que en este tiempo muchos lectores de la Biblia, muchos predicadores han confundido la gracia como una licencia para pecar, como una licencia para portarse mal, y de repente decimos: no, es que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Ahora, se oye prudente, se oye hasta halagadora la declaración, pero lo importante es de qué ley están hablando. Porque la gracia de Cristo no vino a liberarnos de la ley moral de Dios, nos vino a liberar de la ley del pecado, de la ley ceremonial, de la ley de ritos, de ceremonias, de ornamentos y todo ese tipo de cosas. Pero la ley moral de Dios sigue vigente. De hecho, cuando alguien le preguntó a Jesús y le dijo: Señor, ¿cuál es el gran mandamiento o el mandamiento más importante de la ley? Jesús no le dijo: no, mi hijo, ya no tienes que preocuparte, ya todo está pagado, ya no tienes que preocuparte por los mandamientos. No, Jesús le dijo: el mandamiento más importante de la ley es: amarás al Señor tu Dios con todo
tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Me gusta cómo lo dice la traducción en lenguaje actual. Dice: amarás al Señor tu Dios en todo lo que haces y en todo lo que eres. Y Jesús añade y dijo, y hay un segundo mandamiento similar a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en estos dos mandamientos, dijo, se reduce o se encuentra todo lo que es la ley y los profetas. Yo escribí el otro día en las redes sociales: ama a Dios y a tu prójimo y después haz lo que quieras. Y alguien me respondió y dice: oye, pastor, le estás diciendo a la gente que haga lo que quiera, la gente se va a ir a pecar. No entendiste el contexto. Ama a Dios y ama a tu prójimo y después haz lo que quieras. Hermanos, cuando tú y yo amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer justo lo que la Biblia nos está pidiendo. No vamos a hacer daño a nadie, no vamos a traicionar a nadie, no vamos a difamar a nadie, porque ya estamos amando a Dios y amando a nuestro prójimo. Entonces Jesús, o la gracia, no viene a liberarnos de la ley moral de Dios. Se le llama gracia porque los gentiles estábamos fuera de ese pacto, pero por el rechazo de Israel, por la dureza de Israel, es que nosotros entramos, ¿verdad?, a disfrutar de esta gracia maravillosa que estamos disfrutando en este momento. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12: a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. El 12: pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús viene a pagar el precio de nuestra libertad. Hermano, nada es más relevante para un hijo de Dios, para un cristiano, que saber que ya no somos esclavos más del pecado. Nada es más relevante que saber que Jesús, cuando Jesús en la cruz dijo consumado es, Él pagó de una vez y para siempre por tu pecado y por mi pecado. No hay nada que usted y yo podamos hacer para ser más buenos o ser más malos. No hay nada que podamos hacer para ayudarle a la salvación o para quitarle. Porque cuando Jesús murió en la cruz y derramó su sangre, Él pagó de una vez y para siempre el precio de nuestra libertad. Pero Mateo 22, los versículos 11 y 12, que lo acabamos de leer en la porción de inicio, enfatiza un protocolo que es donde quiero hacer hincapié en el día de hoy. Es un protocolo que nos permite participar de una boda. Por eso le dije justo al inicio que la hermenéutica, de acuerdo a los análisis de la hermenéutica, el padre que prepara la boda es Dios el Padre. El hijo que se la prepara es Jesucristo. Los invitados primeros Israel y los segundos los gentiles, nosotros. Pero en los versículos 11 y 12 del capítulo 22 de Mateo enfatiza el protocolo a seguir para participar de las bodas del Cordero. Y me llama la atención a mí que hay una figura y hay una imagen dentro de ese protocolo. Dice la Biblia literalmente que el rey, oiga usted la terminología. El rey dice, cuando Israel rechaza al Mesías, el rey dice a sus siervos: vayan por las esquinas de las calles, vayan por las plazas, dice en otra versión, y traigan a cuantos encuentren. Y dice que ellos salieron y trajeron a todos los que encontraron, buenos y malos. Oiga la terminología. La Biblia no deja nada al azar. Dice que trajeron buenos y malos. Era la orden del rey: traigan a todos los que encuentren. Me gusta como lo dice Marcos, creo que dice: traigan cojos, paralíticos, ¿verdad? A todos los que nadie quisiera invitar a una fiesta. Y dice que se llenó la casa de los invitados. Pero me llama la atención que cuando entra el rey
a ver a los invitados, a recibir a los invitados, a darles quizás la bienvenida, de repente mira allí a alguien que no está vestido adecuadamente como para una boda. Y este detalle o este versículo no está aquí al azar o por casualidad, sino que la imagen del vestido de boda lo que está enfatizando es que hay un protocolo, que hay una manera que Dios mismo ha diseñado en su palabra para ser parte de esa boda, para ser parte de esa fiesta, para ser parte de ese privilegio. Y lo que esto quiere decir es que la fe que usted y yo tenemos en Dios debe de ir acompañada de obediencia. La fe tiene que ir acompañada de obediencia. Por eso dice en el versículo 14 del capítulo 22 de Mateo: muchos son los llamados y pocos los escogidos. El mensaje está claro, hermanos. El protocolo divino para ser parte de las bodas del Cordero está claro en la palabra de Dios. Dice en Apocalipsis capítulo 19 y el versículo 7, traducción la Biblia al día: alegrémonos, regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Pero luego dice la última parte: el lino fino representa las acciones justas de los santos. Déjeme, hago una pequeña aclaración aquí, porque Dios no dejó nada al azar. Dios no dejó nada confuso en la palabra del Señor. Dios dejó todo con claridad en la palabra. Él dejó todo el diseño de el protocolo para ser parte de esa boda, y lo dejó de una manera meticulosa, porque Él hace una figura de una vestimenta. Y en Mateo capítulo 7 versículos 21 y 23, ahora Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y mire, añade: muchos me van a decir en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, dice: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Cristo, repito, ya nos libró de la ley del pecado, pero las exigencias de Dios en cuanto a la moral, en cuanto a la obediencia, siguen vigentes. O sea, aquí es la parte en donde si no tenemos el cuidado que debemos de tener, podemos perdernos. Hermano, la línea es bien delgada. La gracia no es una licencia para pecar. Y aquí es donde yo quiero hacer una aclaración antes de avanzar con este mensaje. Y es que no hacemos o no debemos de tratar de ganar nuestra salvación portándonos bien o haciendo buenas obras, que es la parte difícil, donde de repente la gente ha caído también aquí en este otro extremo. ¿Se acuerdan cuando les hablé de los extremos? Hay gente que piensa que puedo ser salvo, pero si me he visto de cierta manera, si me he visto bien cool, si me he visto muy atractivo, si hablo de cierta manera, si me comporto de esta manera, entonces puedo ser salvo. Eso es un extremo muy peligroso, porque entonces lo que estamos diciendo es que lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros no es suficiente. Entonces, la sangre de Cristo más mis buenas obras, la sangre de Cristo más mi buen comportamiento, la sangre de Cristo más mi vestimenta. Y eso ha llevado a la gente a añadirle a la sangre de Cristo, al sacrificio de Cristo, una buena obra, como pensando que eso es relevante para poder ser parte de la boda que estamos hablando en este momento. Entonces, por esto estoy tratando de hacer una aclaración antes de avanzar. No hacemos buenas obras para ser salvos, porque usted y yo
Si ya recibimos a Cristo como Señor y Salvador personal, ya somos salvos por la sangre de Jesús. Pero sí debemos hacer, de acuerdo al pasaje bíblico, debemos hacer obras de justicia como una evidencia o como un fruto de nuestra salvación. Yo no sé si me estoy explicando acá. O sea, no nos portamos bien para ser salvos. Nos portamos bien porque ya somos salvos. No tengo un vocabulario desagradable para ser salvo. No, debo tener un vocabulario agradable porque ya soy salvo. Porque la naturaleza de Cristo ya está en mí. Porque la naturaleza de Cristo ya está en usted. Mire, por eso es que cuando los discípulos, esto de cristiano, no pienso de que es un título así, que de repente vino una revelación del cielo y dijeron, bueno, les vamos a llamar cristianos. No, esto de cristiano fue un apodo que le pusieron a los primeros discípulos ahí en Antioquía, cuando fueron a visitar Antioquía, y la gente los empezó a mirar que se comportaban igual que al Mesías, que Jesús, hablaban igual, levantaban los muertos igual, sanaban los leprosos igual, sanaban los enfermos igual como Cristo. Entonces la gente dijo, oye, mira estos cristianos. Yo se los hablé hace un rato que en la raíz etimológica aramea, esa palabra lo que significa es pequeño Cristo. Entonces lo que ellos dijeron, mira estos pequeños Cristos. Están hablando como aquel Mesías, están haciendo milagros como Él, están levantando muertos como Él, se están comportando como Él. Entonces las obras de justicia que usted y yo hacemos, que los hijos de Dios hacemos, no es para ganar la salvación. Es el fruto de que la naturaleza de Cristo ya está en nosotros. Es bien interesante entender que Dios nos puso un ADN diferente. Y esto es lo que hace la diferencia entre todas las religiones y el cristianismo, en que Jesús vino a morir por nosotros y nos cambió de adentro hacia afuera. Nos cambió nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de hacer las cosas, porque nos cambió nuestra naturaleza. Entonces el asunto de las buenas obras o de obras de justicia, como le llama aquí el pasaje que tenemos en mención, no es un asunto de querer ganar mi salvación, sino un fruto de que ya somos salvos. Si Jesús lo dijo de esta manera, el árbol se conoce por su fruto, porque un árbol bueno no puede dar frutos malos, y un árbol malo no puede dar frutos buenos. Ahora, el apóstol Pablo dice en el capítulo 3 de Gálatas, a la carta a los Gálatas, versículos 27, 26 y 27, dice el apóstol Pablo, ustedes han confiado en Jesucristo, versión la traducción en lenguaje sencillo. Ustedes han confiado en Jesucristo y por eso todos ustedes son hijos de Dios. 27. Porque cuando fueron bautizados, la palabra bautizados allí es cuando fueron sometidos o puestos debajo de, ¿verdad? Que en este sentido sería la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando fueron bautizados, ustedes quedaron unidos a Cristo y ahora actúan como Él. Por eso me gustó esta versión, porque tiene una terminología bien entendible. Dice, cuando ustedes fueron bautizados, entonces quedaron unidos a Cristo, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, y ahora actúan como Él. Y ahora retomamos las palabras del apóstol Juan en la primera carta universal, capítulo 2 y el versículo 6, versión Dios habla hoy. Dice el apóstol Juan, el que dice que está unido a Dios, oiga esto usted por favor, el que dice que está unido a Dios debe vivir como vivió Jesucristo. Oh my God, aquí la cosa se pone tensa, ¿verdad? Porque uno piensa, no, pues puro relax, ¿verdad? La vida cristiana, puro party time, ¿verdad? Gloria a Dios y aleluya. No. ¿Sabe que esta pandemia que estamos viviendo
Déjeme, digo esto con mucho cuidado, con mucho respeto, pero con mucha seriedad. ¿Sabe que esta pandemia, esta nueva normalidad que estamos viviendo, le robó el gozo a muchos cristianos? Le robó la paz, les robó las ganas de servir, les robó los sueños. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué una crisis me puede robar el gozo? ¿Por qué una crisis me puede robar la esperanza? ¿Por qué una crisis me puede robar los sueños que tenía para servirle a Dios? Déjeme, le voy a decir algo. No me gusta dar malas noticias, pero como ya estamos entrados y la manera que me está mirando me infunde confianza. Yo creo, le he preguntado al Señor esto, pero no me ha dado una respuesta así categórica, entonces no voy a decir Dios me dijo, pero yo creo, yo personalmente, usted no tiene que creerlo, tengo derecho a equivocarme, pero yo creo que lo que estamos pasando ahorita, lo que hemos pasado allá, mire, ya vamos a sobre 6 meses de esto, 6 meses o 7 meses, como 6 meses, ¿verdad? Yo ya perdí hasta la cuenta. Yo creo que lo que hemos estado pasando hasta aquí, en esta nueva normalidad, Dios lo permitió de alguna manera, porque acuérdese que el diablo no puede hacer nada sin el previo consentimiento de Dios. Eso a mí me tiene tranquilo. Si yo sé que mi papá es el que tiene el control de todo esto, ¿para qué me preocupo? Yo no sé si usted lo había pensado así. Y yo creo que lo que estamos viviendo en esta nueva normalidad, Dios lo permitió, oiga, por favor, para quitarnos el miedo. Para quitarnos el miedo. Tengo un buen amigo, pastor en Afganistán, a través de las redes sociales, y él es misionero. Él es un americano, pero él es misionero en Afganistán. La semana pasada estábamos hablando con él y yo le estaba preguntando cómo estaban las cosas allá. Bueno, antes él me preguntó cómo están las cosas aquí y ya le platiqué cómo está todo el rollo y todo lo que tenemos que estar haciendo, ese protocolo y todo lo que tenemos que cuidarnos, etcétera, etcétera. Y uno tiene que cuidarse para protegerse o para respetar de alguna manera lo que nos están pidiendo. Pero lo que él me dijo a mí me marcó la vida y se lo quiero compartir. Sé que él me está oyendo porque me sigue los domingos, me dice. Él me dijo, mira pastor, lo que ustedes están viviendo ahorita, que tienen que salir cada día pensando, me voy a contagiar, no voy a contagiar, será que me voy a morir, que no voy a morir. Lo que ustedes están viviendo ahorita, nosotros aquí, me dijo, yo tengo 14 años de estarlo viviendo. Cuando yo salgo de mi casa para hacer mi trabajo, cuando salgo de mi casa para ir a la iglesia, siempre nos agarramos con mi esposa y sus 2 niñas, se agarran de las manos, oran a Dios, Él bendice a su hija, las abraza, las besa, porque no sabe si es la última vez que los va a abrazar. Porque a veces en la salida, cuando van, de repente allí hay un retén de esos que andan matando a los creyentes. Y enfrente de él han matado familias, pero Dios lo ha hecho a él invisible más de una vez. Y él pasa ahí cerca donde están, pero no los miran. Y él pasa y sale tranquilo. Entonces él me dijo, lo que ustedes están viviendo ahorita, nosotros, al menos yo tengo 14 años viviéndolo aquí, pero esta gente lo ha vivido por no sé por cuántos años. Ahí fue donde yo creo, adopté esta idea que yo pienso, esto es una idea mía. Yo digo que lo que estamos viviendo, Dios lo está permitiendo para quitarnos el miedo. ¿Sabe cuántos creyentes tienen miedo de venir a la iglesia? Y mire usted que esto es una mentira del diablo. Es una mentira del diablo. Y no estoy quitándole mérito al COVID. Yo sé que el COVID es un virus que nos puede mandar a la eternidad, ¿verdad? Más rápido de lo que pensábamos. Pero lo que estoy diciendo es que esto es una mentira del diablo, no el COVID, sino el miedo. Porque qué casualidad que los cristianos tienen miedo de venir a la iglesia, pero no tienen miedo de ir al parque, no tienen miedo de ir a la playa, no tienen miedo de ir de vacación, no tienen miedo de ir al supermercado, no tienen miedo de ir a su trabajo, no tienen miedo de ir a ningún lugar. Y yo me hago una pregunta y digo, ¿será que la iglesia es el único lugar de contagio? Pienso que no.
Entonces, ¿cuál es el reto? El reto es asegurarnos que esta normalidad que estamos viviendo, quizás Dios la está permitiendo para quitarnos el miedo. ¿Sabe por qué? Porque no sabemos cuál es la nueva normalidad que viene. Quizás la otra que viene va a estar peor que esta, ¿verdad? No sabemos, hermano, las cosas pueden cambiar en cualquier momento. Entonces, hermano, ¿qué es lo que trato de decirle? ¿Qué es lo que trato de compartirle en este día? Hermanos, si Dios ya nos hizo parte de su reino, si ya nos hizo parte de su gracia, si ya tenemos el derecho legal por la fe y a través de la sangre de Jesús, dejemos el miedo a un lado, renunciemos a todo temor maligno y hagamos la obra de Dios que Él pone en nuestras manos hacer hasta las últimas consecuencias. Porque el hombre de Dios, la mujer de Dios, somos inmortales en esta tierra hasta cumplir el propósito que Dios ha preparado para nosotros. Una pandemia no nos va a cortar el propósito de Dios en nuestras vidas. Un virus no va a detener que se cumpla lo que Dios ha dicho en nosotros. Y mire que hemos andado bien cerquita de donde está la muerte. Y como dicen por ahí, por un pelito de rana no nos hemos ido a la eternidad. Pero estamos aquí confiados en que Dios tiene un plan. Diga conmigo, Dios tiene un plan. Dice Jeremías 29:11 que los planes de Dios son para bien, no son para mal. Son planes de bien, son planes de prosperidad, para darnos el futuro que esperamos. Dios le dijo, Génesis 28:15, Dios le dijo a Jacob, cuando aquel andaba huyendo de su hermano que lo quería matar y estaba allí deprimido y asustado con una piedra de cabecera, y después Dios le dijo: yo estaré contigo, no te dejaré hasta que te entregue todo lo que he dicho que te voy a dar. Hermanos, con semejante promesa que tenemos de parte de Dios, usted y yo tenemos que estar determinados a hacer la obra de Dios. Yo creo que la temporada que viene o la nueva normalidad que viene va a necesitar de un coraje extra, va a necesitar de un nivel de fe más elevado, va a necesitar de un carácter más sólido para hacer la obra del Señor, porque Dios, hermano, está confiando en usted y en mí de que no le vamos a fallar. Entonces la línea es bien delgada en cuanto al protocolo, y algunos han pensado: no, pues ya Cristo pagó todo, no hay que hacer nada, ¿verdad? Puro party time, hay que divertirnos. No, también están otros que se van al extremo y pensando que tienen que comprar la salvación. Ninguno de los dos extremos es saludable. Jesús, Dios, nos dejó aquí su protocolo, y Él hace una figura del vestido como para dar a entender que hay una manera para ser parte de la boda del reino de Dios. Y no está hablando de vestidos, de trajes, de modas. No está hablando de eso. Está hablando de una postura moral y escritural que Dios espera que los hijos de Dios tengamos para ser parte de esta boda. Pero antes quiero preguntarle: ¿cuánto le están esperando? Entonces, si estamos en espera de ese día glorioso, que puede ser este mismo día, puede ser esta tarde, que Cristo venga a levantar a su iglesia. Mire, hermano, la plataforma profética está lista. Está todo preparado. Todo lo que estamos mirando ahorita, incluso con lo que está pasando con la salud del presidente, hermano, como que se alborotó la cosa, y el asunto puede cambiar en cualquier momento. Pero a usted y a mí, a la iglesia, no nos debe de preocupar nada de lo que estamos escuchando en las noticias. Nosotros tenemos que estar apegados a la palabra de Dios, porque tenemos una asignación divina en esta tierra y la vamos a cumplir hasta las últimas consecuencias. Yo creo que debe ese aplauso de alabanza a la palabra del Señor.
Yo creo que lo que Dios va a empezar a hacer en este tiempo con la iglesia es lo que usted lee en las historias de la Biblia, como aquel Sadrach, Mesach y Abednego metidos en el horno de fuego, como aquel Daniel metido en la fosa de los leones. Yo no sé qué es lo que Dios nos va a permitir hacer, pero lo que sí sé es que con Él, hermanos, todo lo podemos. Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe cómo se dice todo en hebreo? Todo. En cualquier idioma de que usted lo quiera poner, todo es todo. Y Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces debemos de cuidar. Estoy terminando acá. Debemos de cuidar la salvación que Dios nos dio. Debemos, hermanos, de entender que tenemos una nueva naturaleza. Por eso yo no creo, y usted nunca me va a escuchar aquí, ¿verdad?, parado diciéndole cómo usted tiene que vestirse, cómo tiene que caminar, cómo tiene que hablar. Yo perdería mi tiempo aquí, sería el más idiota de todos, queriendo decirle a ustedes cómo tiene que comportarse, porque esto se trata de una naturaleza nueva. Yo le decía el otro día en una clase de líderes, a los líderes: cuando tú sabes quién eres, tú sabes cómo comportarte. Cuando tú sabes quién eres en el Señor, tú sabes cómo hablar. Cuando tú sabes quién eres en el Señor, nadie te tiene que decir cómo comportarte, porque la naturaleza de Cristo que está en ti no te va a permitir desviarte. Entonces, el punto aquí para terminar es darnos cuenta que hay un protocolo. Me llama la atención que el rey manda a traer a todos, pero cuando entra, mira a alguien que no está vestido de boda. Y mire que cuando leo la Biblia me gusta leerla con expectativa, con curiosidad. Se da cuenta que cuando él mandó a los siervos a traer a los invitados, él no les dijo: inviten a la gente, pero déjenmele saber que tienen que venir de cierta manera para que puedan entrar a la boda. ¿Verdad que no dice la Biblia así? Dijo: traigan a todos los que encuentren, buenos y malos. Pero luego él termina diciendo, cuando no está vestido de boda, que lo que implica aquí es que hay una manera de comportarse en el reino de Dios. Lo hablábamos hace unos domingos acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Las 10 lo estaban esperando al esposo. Las 10 tenían lámparas, las 10 tenían vasijas, pero nomás 5 tenían aceite y las otras 5 no tenían aceite. Entonces son parábolas de Jesús. Jesús habló mucho en parábolas, hablando acerca del reino de Dios. El reino de Dios no es otra cosa más que gente. La iglesia, cuando dice el reino de los cielos es semejante a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces, pero una vez sacada a la orilla, los pescadores se cogen los buenos peces, los ponen aparte y los malos peces los tiran para afuera. Todas esas parábolas, la cizaña, el trigo y la cizaña, todas esas parábolas hablan acerca de dos grupos de personas que van a estar en el momento que Cristo venga, y que hay un protocolo, que hay una manera para ser parte de esa boda. Y en la parábola de hoy, Jesús está usando la terminología o la figura de una vestimenta, de un vestido, para dar a entender que hay un protocolo para estar preparados, esperando el retorno glorioso de Cristo. Termino con este pasaje de 2 de Corintios capítulo 7 y el versículo 1. El apóstol Pablo le dice a los corintios, aquí en la traducción Dios habla hoy: así pues, queridos hermanos, estas son las promesas que tenemos. Por eso debemos mantenerlos limpios de todo lo que pueda mancharnos, tanto en el cuerpo como en el espíritu. Y en el temor de Dios procuremos alcanzar una completa santidad. La palabra santo es la palabra apartado para un propósito específico. Entonces, lo que el apóstol Pablo está diciendo: si tenemos todas estas promesas, que Cristo viene pronto para llevarnos con Él, si tenemos la gran promesa que vamos a estar con Él en el cielo, disfrutando de las bodas del Cordero,
si tenemos la promesa de que vamos a estar en el tribunal de Cristo recibiendo una recompensa, un galardón, un premio por lo que usted hizo acá en la tierra para la gloria del Señor, si tenemos una promesa de que Él ya perdonó nuestros pecados, que nos ha dado vida eterna, que nos ha lavado, que nos ha limpiado, si tenemos una promesa que Él nos ha dado una nueva naturaleza, entonces dice el apóstol Pablo, tenemos que limpiarnos de todo aquello que nos quiera manchar. Tenemos que soltar todo aquello que quiera entretenernos. Hermanos amados, el tiempo que estamos viviendo es apremiante. Siempre ha sido apremiante en esta tierra, pero hoy el tiempo se ha vuelto apremiante aún más, porque no sabemos cuánto tiempo más tendremos para seguir hablando de estas cosas. La gran pregunta que quiero hacer, póngase sobre sus pies, por favor. La gran pregunta que le quiero hacer aquí para terminar, porque la fiesta de boda que habla Mateo capítulo 22 es nada más ni nada menos que la fiesta con Cristo después del rapto de la iglesia. Y hay un protocolo divino para ser parte de esa fiesta. La gran pregunta que le quiero hacer terminando acá: si Jesucristo hubiera venido ayer, ¿a dónde estaría usted? ¿A dónde? Yo me hice esta pregunta ya varias veces. Si Cristo hubiera venido ayer, ¿estaríamos aquí todavía? Piénselo. Él puede venir en un momentito más. Jesucristo puede venir este día, puede venir mañana. Las señales están cumplidas. Hermanos, la plataforma profética está lista. Solamente falta que Jesucristo venga y levante a su iglesia, y el Espíritu Santo se vaya con la iglesia de esta tierra, para que el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, al que las naciones le llamarán el primer líder mundial, tome postura, tome posición de esta tierra. Si usted ha estado siguiendo las noticias, se da cuenta que ya se está vislumbrando, se está hablando de establecer un líder mundial que gobierne las naciones. Porque hay, hermanos, una gran cantidad de personas, de políticos que están tomando lo que está pasando ahorita en esta nación como una oportunidad o como una plataforma para asentar lo que ellos han venido procurando y esperando desde hace muchos años atrás. Las cosas pueden cambiar en cualquier momento. La gran pregunta es: ¿estamos listos para irnos con Él? Porque la venida de Cristo, la Biblia no dice cuándo. Jesucristo no dio fechas. Pero la señal más próxima a la venida de Cristo es el pacto de paz entre judíos y árabes. Y el 15 de septiembre recién pasado ya se firmó un pacto parcial, y cada día se están añadiendo más naciones árabes a firmar ese pacto. Cuando ese pacto sea total, que dicho con claridad, ese pacto total va a ser auspiciado y promovido por el anticristo. Entonces, si ya se está hablando, las noticias están dando vislumbres, se está creyendo que en este año puede pasar ese pacto total. Entonces eso tiene que ser una alarma para usted y para mí, que Jesucristo está por venir. Yo quiero que cierre tus ojos un momentito y vamos a pedirle al Padre en este día que Él nos ayude para estar preparados el momento que Él venga. Que Él nos ayude para tomar en cuenta el protocolo divino que aquí está en la palabra, para que usted y yo podamos irnos con Él. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es poderosa, tu palabra es transformadora, tu palabra se defiende sola. Gracias porque tú no dejaste nada al azar. Todo lo dejaste claro aquí en tu palabra, Señor. No hay manera que podamos perdernos. Señor, tú dejaste con claridad los detalles de los cuales tenemos que acatar para estar preparados el momento cuando tú vengas a levantar a tu iglesia. Te estamos esperando. Pero entre tanto que
que ese día llega. Permítenos hacer tu obra en esta tierra. Permítenos alcanzar a otros, permítenos tocar otras vidas, permítenos hacer el trabajo al cual tú nos llamaste a hacer, Señor. No podemos estar con nuestros brazos cruzados, llenos de miedo, sin hacer nada, porque el tiempo es apremiante. El día, hermanos, es apremiante y tenemos que aprovecharlo al máximo. Pídele a Dios que te dé la sagacidad, pídele a Dios que te dé el valor, como aquellos 3 hebreos que le dijeron al rey: nuestro Dios puede librarnos de ese horno de fuego, pero si Él no nos libra, sepa que no estamos dispuestos a postrarnos ante ninguna imagen. Pídele a Dios que te dé el coraje, el valor, la valentía, la sagacidad que vamos a necesitar en el tiempo que viene. Porque yo creo que lo que estamos viviendo en este tiempo, repito, es un entrenamiento para quitarnos el miedo. Y yo quiero dirigir una palabra a cada familia, a cada hermano, a cada nación, a donde quiera que me encuentres. Pídele a Dios que te ayude, porque el tiempo que viene es crucial. La iglesia entrará en una gloria sin precedentes para hacer la obra de Dios. Miraremos a Dios haciendo grandes cosas. Miraremos a Dios haciendo prodigios y milagros, maravillas en este tiempo a través de la iglesia. La iglesia se vestirá de gala una vez más. La iglesia se vestirá de gloria. La gloria de Dios estará presente en cada vida, en cada corazón de los cristianos en este tiempo. Padre, ayúdanos para que hoy nuestra vida pueda estar delante de ti, Señor, agradándote, reconociendo que tú eres el Dios grande, el Rey grande, el Dios todopoderoso, el Dios que nos ama, que nos ha amado y que nos ama entrañablemente. Ayúdame, iglesia. Quiero orar por las naciones del mundo. Quiero orar por la iglesia en todo el mundo, por cada familia que nos está mirando. Padre, en el nombre de Jesús, lleve el alivio, lleve el consuelo, lleve la esperanza, lleve la fortaleza, lleve el dunamis, el rúa de Dios a cada ciudad, a cada nación, a cada continente. Declaro que tu iglesia se levanta como el ejército más poderoso para hacer la obra tuya en este tiempo. En el nombre de Jesús, bendigo cada oyente, bendigo cada hombre, cada mujer, bendigo cada nación del mundo, en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Bendigo tu iglesia. Señor, ayúdanos para que nos mantengamos despiertos, apegados a tu palabra, porque sabemos por tu palabra que tu venida está a las puertas. En el nombre de Jesús, mientras la iglesia aquí me ayuda a orar, yo quiero dirigir una invitación a mis amigos que me están mirando allí en su hogar. Mi amigo querido, te quiero ofrecer el regalo más hermoso que jamás nadie te ha ofrecido, quizás, y es a Jesucristo. Lo más lindo que te puede pasar en la vida es recibir a Cristo como tu Señor y como tu Salvador personal. Hace más de 40 años tomé esta decisión y han sido los años más hermosos de mi vida. He visto a Dios obrar de una manera impresionante y sobrenatural en cada uno de estos años. Mi amigo querido, quiero dirigirte en una oración ahí donde tú me escuchas. Si nunca has recibido a Cristo como Señor y Salvador personal, este puede ser un gran día. Hoy tú puedes asegurar tu vida para ser parte también de ese rapto glorioso de la iglesia y vivir la eternidad con Cristo. Mientras la iglesia aquí me ayuda a orar, yo quiero dirigir una oración. Quiero dirigirte en una oración. Mi amigo querido, repite conmigo esta oración y dile: Señor Jesús, sé que me amas tanto, porque tú moriste en una cruz de la manera más vergonzosa para pagar por mis pecados. Sé que mis pecados me han alejado de ti, me han apartado de ti, pero hoy te abro mi corazón para que tú lo habites. Te entrego mi vida. Lávame en la preciosa sangre de Jesús. Te quiero servir y te quiero amar el resto de mi vida. Mi amigo querido, si tú hiciste conmigo esta oración por primera vez, tú eres un hijo de Dios.
con todos los derechos legales de un hijo. No sé en qué lugar del mundo me estás escuchando. Busca un lugar en donde puedas ser alimentado con la palabra pura de Dios. Busca un lugar en donde puedas ser dirigido bajo los principios eternos de la palabra del Señor. Si vives aquí en la ciudad de Tucson, Manantial de Amor es tu casa. Te quiero conocer. Aquí hay un amigo, aquí hay una familia que te espera. Ahí está toda la información relevante que necesitas saber para encontrarnos. Te queremos conocer y te queremos abrazar. Deseamos que la gracia del Señor siga socorriéndote, ayudándote. Y bendigo a cada familia que nos ha estado escuchando hoy. Te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaro que la gracia de Dios está contigo. Bendigo tu salida, bendigo tu entrada, bendigo tu familia, tu ministerio, todo lo que emprendas para la gloria del Señor. Y que la gracia de Dios te socorra, te ayude. Y nunca se te olvide que somos el pueblo de Dios y tenemos una asignación especial en esta tierra. Si el Señor nos regala vida y Jesucristo todavía no ha venido, aquí nos vamos a mirar el próximo domingo con un mensaje más de la palabra del Señor. Dios te bendiga. Te mando un gran abrazo en el amor de Jesús y será hasta la próxima.